Sobre eso vamos a hablar con nuestro invitado, el doctor Aurelio Pastor, porque en realidad nos ha preocupado tanto el hecho de que el doctor Burneo haya dado este tipo de declaraciones que generan más desconfianza. Aurelio, gracias por estar con nosotros aquí en el matinal de CTV Perú. Gracias a ti, Pilar, Francisco, buenos días me con imagino ustedes, que buenos días con todos los que nos siguen. Claro, me he quedado sorprendido con las declaraciones que se han publicado ayer con respecto al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, porque él es la cabeza de todo el sistema electoral en el Perú y por lo tanto la principal responsabilidad le corresponde a él. ¿Se está poniendo la soga al cuello? Yo creo que sí, porque no se trata solamente de recibir explicaciones. ¿Qué ha hecho él para fiscalizar de que efectivamente la explicación del jefe de la OMPE frente a un proceso tan importante como es la elección presidencial y la elección del nuevo Parlamento, frente a ello, qué ha hecho él para fiscalizar que efectivamente eso suceda? Y aún así han habido otros informes, además de lo que él ha señalado ayer y que ha sido publicado en un diario. En los días anteriores también se ha conocido que el propio Jurado Nacional de Elecciones había observado ya algunos procedimientos y había manifestado algunas dudas. Inclusive anoche ha sido difundido en otro medio de comunicación que ha habido un informe que cuestionaba o ponía luces rojas o de advertencia sobre el sistema que se iba a utilizar para el conteo de votos, ¿no? Que ahora es una de las cosas que se está pidiendo una auditoría, que ojalá se realice. Yo creo que esto se puede realizar, no debe ser nada difícil, porque efectivamente hay empresas que ya están preparadas para hacerlo y que pudieran ser convocadas inmediatamente. Que no solamente son académicas, y ahora es muy rápido, sino tienen la práctica en el lugar. Ahora tienes inteligencia artificial, tienes programas de inteligencia artificial que te permitirían en muy poco tiempo, seguramente en muy pocas horas o de repente hasta minutos, yo no sé, confrontar las 100.000 actas que hay aproximadamente en el Perú en la elección presidencial, estoy hablando solo de la presidencial, las físicas que están escaneadas con las actas electrónicas que son el resultado del vaciado de la información. Si tú le metes a un sistema, metes las 100.000 actas que deben estar en un solo archivo y la confrontas con eso seguramente en una hora, no sé, porque nosotros trabajamos con inteligencia artificial en el estudio y metemos miles de páginas y el sistema en minutos está emitiéndote resúmenes y cosas así. Imagínate el software que debe tener una de estas empresas para poder determinar prontamente si hay o no consistencia, inclusive para determinar algunas mesas en donde el resultado puede tener alguna duda. Por ejemplo, si tú tienes un centro de votación en donde un candidato determinado ha obtenido un promedio de 30 votos por mesa y de repente aparecen 2 o 3 mesas en donde no tiene nada, inmediatamente se determina, oye, estas mesas están extrañas y puedes ir al siguiente procedimiento, que es la revisión de los votos. Que eso hoy te debería destruyen. Encender las alarmas, ¿No justamente, claro. Y qué es lo que ha pasado, de acuerdo a la información proporcionada por Renovación, en estas actas fantasmas, las llamadas 900.000, ¿no? Porque dice que es bastante extraño que un acta de un centro poblado y al costado hay una zona rural y luego hay una capital de un poblado alejado de nuestro país y el comportamiento del voto a favor de cierto candidato es totalmente distinto. Claro, lo que ocurre ahí es que ya en la elección anterior aproximadamente se instalaron 700 mesas en los centros poblados del país, porque antes de eso las mesas electorales estaban en los distritos, en las capitales de las provincias o en los distritos. Hace 5 años atrás, y ese también es un tema que hay que discutirlo, porque recuerda que 5 años atrás hubo un enorme cuestionamiento también con el resultado electoral, especialmente de las actas que venían de las zonas rurales, pero hace 5 años se instalaron 700 mesas fuera de los distritos en las zonas rurales. Este año han sido 4.500 mesas, 4.500. Y los partidos políticos han recibido con 30 días de anticipación recién la ubicación de estas mesas. O sea, no han podido prepararse con el debido tiempo para poner a sus personeros. Inclusive, dentro de esos 30 días previos a la elección, se modificaban algunas ubicaciones. Entonces te decían en tal centro poblado y de pronto aparecía una nueva lista y decían no, ahora nos vamos a este otro centro poblado. Es decir, han habido una serie de movilizaciones que debieron haber sido detectadas por el Jurado Nacional de Elecciones, porque ellos son los primeros en estar encima del proceso. Y tomando en cuenta sobre todo lo que dijo el propio Burneo días antes de las elecciones en una conferencia de prensa donde dijo que bueno, que no habían tenido problemas para la contratación de más de 50.000 fiscalizadores, 55.000 y que además, y eso también es algo que es mentira, que no
que se instalen las mesas en todo el Perú de manera oficial. Entonces, han habido una serie de eventos que sin duda, para mí, mira, dice, piensa mal y acertarás. Es ¿No como cierto? Panchito dice siempre, piensa mal y Ajá. acertarás. Yo no tengo Por la supuesto. menor duda que esto ha sido adrede. Y eso te preguntaba, porque ayer el presidente de la CONFIEP, lo que ha declarado en un medio local, es que no, él no cree que hay fraudes, ¿no? Que hay irregularidades y que en todo caso el Ministerio Público tiene que hacer las investigaciones, lo que ya está haciendo, ¿no? No, yo sí creo que ese es un comentario bastante ingenuo, ¿no? Porque ya estamos grandecitos para darnos cuenta que hay cosas que han sucedido, por ejemplo, en la votación rural, los materiales llegan con tiempo, se instalan las mesas a las 12 de la noche, no se determinan exactamente dónde van a ser las mesas, se esconde la información de manera oportuna a los personeros. Pero Lima, que es el centro de donde sale todo el material no llega a tiempo porque la empresa de transportes dice que estaba ahí, pero que no le daban el material. Algunos miembros de mesa dicen que ya estaban sentados, pero que no funcionaba el sistema. Ojo, solo en Lima se determinó la utilización de este sistema STDA, algo, no recuerdo bien el nombre, ¿no? En donde se utilizaban las computadoras y las impresoras. Y finalmente no se utilizaron. Centros educativos en donde en Lima no había energía. Las computadoras no podían funcionar porque no había energía. En Y Miraflores, horas, en el colegio Marca, no funciona. Imagínense, ¿sí o no, Panchito? Tú dices, o no había internet. Piensa mal y acertarás. O sea, ¿no crees, Aurelio, que aquí ha habido un tema de irregularidades simple o varias irregularidades en simultáneo? Bueno, no se debe a la incapacidad del señor Piero Corbeto y demás, y yo compañía no creo que eso. siguen ellos en la OMPE. Yo creo todo lo contrario, ¿no? Yo creo que la OMPE y Piero Corbeto no han sido nada incapaces. Yo creo que han sido muy capaces porque han logrado su objetivo, ¿no? El objetivo era modificar la segunda vuelta electoral, sacar a uno de los candidatos, en este caso a Rafael López Aliaga, y modificar la composición del Parlamento. Ojo, muy poco estamos hablando de la modificación del Parlamento. Esos votos que no se han dado en Lima, algunos hablan entre 800, 1000, 1 millón de votos, otros hablan de medio millón, pero lo que fuera, te modifica la composición del Senado. Hoy día tienes un Senado con 22 senadores para Keiko Fujimori, 8 para López Aliaga y la mitad, 30, y al otro lado tienes 30. Si no hubiese pasado esto, de repente tuvieras con uno más, un senador más, cambia absolutamente la correlación de votos. Y El Panchito justamente tenía hoy sus día, inquietudes. País para Todos, que es el partido que ha estado liderado por el cómico Carlos Álvarez, van a salir a dar una conferencia, pero no por Carlos Álvarez, sino por Vladimir Mesa, que es el presidente o dueño del partido, que ellos están indicando de que sí tendrían candidatos o sí habrían ganado candidatos dentro del Senado. No, O sea, del diputado. Del diputado, Del perdón. diputado. Él O sea, habla pero del habrían diputado. pasado la valla electoral. habrían pasado la valla habría electoral. que ver, porque recuerden Y en el que caso del Senado, porque para era colocar diputados no solamente necesitas el Senado 5% de también. los votos más Claro. Senado, tener por lo 3 menos 7 senadores elegidos. y 7 diputados. Son cosas diferentes. Ok. O sea, la valla electoral se pasaba o con los votos al Senado o con los votos a diputados. Son dos temas diferentes. Pero Ok. al Senado necesitabas por lo menos 5% más 3 senadores, 3, ¿correcto? Y en diputados, 7 diputados, que son el 5% de la Cámara de 130. De acuerdo. ¿Correcto? Ellos señalan haber pasado el 5%. Y vamos a ver si efectivamente Pero ha pasado. hay Y si que además mejor tienen ser los 7 paciente, ¿no? diputados. Y ese es el problema que trae toda esta situación, porque ellos ya habían desaparecido y ahora vuelven a aparecer, porque en algún momento estuvieron hasta terceros. Y ahí viene todo el problema de estas encuestas que han salido, que al final al señor Sánchez, que estaba a cuarto lugar, lo han puesto en segundo lugar. Entonces ahí viene toda una situación. Bueno, no solo es una sola encuestadora, ¿no? En realidad la que ha hecho todo esto. Entonces en realidad por ahí viene el tema, porque hay partidos que van a salir y dicen, oye, por si acaso yo también ya pasé la valla, porque no me creen, ahí está, miren los votos. Y va a ser un problema porque si ya aparecen ellos, no vaya a ser que después vayan apareciendo. Yo tengo ahí un comentario, ¿no? Estuve viendo justo ayer en alguno de los programas dominicales parte de la entrevista que le hacen a Piero Corbeto cuando la Junta Nacional de Justicia lo ratifica en el cargo. Hace 3 años, me parece. Cuando él apeló. Correcto. Y él ofrece, le dice, ¿por qué debo ser yo el jefe de la OMP? Porque yo le aseguro al país un proceso con gran participación Digital. digital. Ese es el plus que él ofrece. O sea, con participación digital debía estar preparado absolutamente en todo. Debería tener la posibilidad de mostrarnos las actas
establecidas de que podamos usar estos programas de inteligencia artificial, se han gastado muchísimo dinero. 41 millones de soles solamente en la adquisición de computadoras, impresoras Pilar, que no funcionaron en día de las elecciones. Los miembros de mesa salen y dicen, es que se acabó el tóner. ¿Cómo se va a acabar el tóner si eran nuevas las impresoras? De verdad que todo No, mal. ese es De verdad todo de cabeza. ese es Y además ahí sobre también hay una cosa millones rara. de soles de los peruanos. Y ahora hay una cosa rara también. La OMPE necesitaba comprar 41 millones de soles en computadoras e impresoras que luego ya no se van a usar después de la elección. Cuando hay un proceso en donde tú necesitas logística que solo la vas a usar 1 o 2 veces y nunca más, lo Claro, que se hace hay más bien es empresas, contratar empresas que te llevan y que además te ponen técnicos para que si algo falla inmediatamente suplen. Soluciones, Esa no es como, su responsabilidad. como ahora. Y el tema, Aurelio, a propósito de lo que comentabas del tema digital, que ese fue el plus, entre comillas, que daba Piero Corvetto cuando pedía su ratificación ante la Junta Nacional de Justicia. Claro, finalmente, y eso fue antes de las elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones le dijo no puede ir el sistema digital porque no brindaría... hizo observaciones previas, que nunca se levantaron. Así es. ¿No? Y al punto tal que ahora han anunciado que para la segunda vuelta ya no va a ser... Ya no va a haber exacto. Solo Lima y Callao, nada más. Ajá. O sea, justo el espacio en el que ha sucedido todo lo extraño en esta elección ha pasado en Lima. Ahora, a lo largo ¿No? de la historia, y lo comentábamos con Panchito la semana pasada, nosotros hemos visto a veces problemas en las mesas, demora en las instalaciones, el tema de la no llegada de los miembros de mesa, pero lo que nunca se ha visto, y menos en la capital, es que no había el material electoral. Sí. Eso nunca en la vida me parece, no sé si me corriges, a mí me parece que Correcto. nunca se ha dado antes, pero además, y lo que también me parece muy grave, es que el propio Burneo, y no solamente en esta entrevista que ha dado el fin de semana, sino a este medio impreso, sino cuando se presentó en la Comisión de Fiscalización, ahí dijo que, bueno, además de la contratación de los 55.000 fiscalizadores, ellos habían sido alertados de que había problemas con en la entrega del material electoral, tanto los impresos como el equipo de cómputo. Entonces, y nos preguntamos, si ya estaban alertados, ¿por qué no se adoptaron las medidas correctivas? Correcto. Porque no es que, dijo, el procurador ya actuó, pero en el mismo día, ¿no? No se quiso. Yo creo que el procurador ha salido rapidito para tratar de empujar toda la responsabilidad a la OMPE y salvar la responsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no es cierto? Pero ahí hay una responsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones que parece que fuera en principio funcional, pero pudiera ser un poco más allá, porque si tú sabes que algo no está funcionando bien, que está bajo tu responsabilidad y que de por medio está la voluntad del pueblo que va a elegir un parlamento y un presidente de la República, podríamos llegar inclusive a tener elementos de dolo, correcto, porque tú prevés el daño que se va a causar y no haces nada para remediarlo y termina involucrado el jurado también en un asunto de carácter penal. Simplemente confía, eso es lo que él ha dicho, ¿no? Pero uno no puede confiar siendo la cabeza del máximo no puede organismo confiar, electoral. de ninguna manera. Ahora, puede confiar. hablas que podría haber dolo en el caso del Jurado Nacional de Elecciones. Él va a tener que encabezar el señor Burneo y su equipo en la segunda vuelta electoral, que ya es el 7 de junio. Que creo que no se va a poder evitar. ¿Cuál es la transparencia? Ninguna. ¿Cómo afecta además todo esto al tema institucional, democrático? La debilidad de las instituciones que están venida a menos, pero ahora el sistema electoral, cero confianza. Han manchado el proceso electoral y le han vestido de duda y de falta de legitimidad a lo que salga elegido en este proceso, tanto al Parlamento como a la presidencia, porque ya los peruanos no estaremos seguros si la segunda vuelta que se dio era precisamente entre los que debían estar, no sabremos si el resultado es eso. Lamentablemente es eso, pero por otro lado tienes el otro análisis, ¿qué hacemos con el proceso electoral? Yo creo que si hubiera voluntad del Jurado Nacional de Elecciones, pudiera hacerse rápidamente y prontamente, habría que preguntar con las compañías expertas, una auditoría que nos disipe gran parte de las dudas. Y en eso sí tiene razón Rafael López cuando dice hoy, lo ideal es que no proclamen los resultados y que primero se haga la auditoría, porque una vez proclamados los resultados ya qué cosa, me voy a llorar al río. No se trata, alguien decía hoy en la mañana, hay que indemnizar, no se puede hacer, hay que indemnizar a Rafael López, hay que indemnizar al pueblo del Perú.
Como que a Rafael López que hay que indemnizarlo, al pueblo del Perú por el enorme daño que se le ha hecho al Y eso país. es algo, no ¿no, es Panchito? el Que se abogado. está personalizando. El Claro. tema, todo esto con Rafael López Aliaga, el tema de renovación, pero lo cierto es que son miles de peruanos que se quedaron sin votar, que a quien le afectaron su derecho, que es constitucional, además hay que decirlo, al sufragio. O sea, además, en el comunicado del Jurado Nacional de Elecciones se indican de que hay más o menos más de 500.000 que no votaron. Entonces ya, o sea, imagínense por uno, por dos. El tema es que al final el perjudicado es el pueblo y ese es el tema que somos todos, Y ahí ya no hay obviamente. miles, ahí al somos margen todos. que nosotros hemos podido votar, pero hay gente que no ha podido votar y obviamente hay que respetar ese derecho y en la Constitución lo dice, no solo lo hemos dicho nosotros, el señor Blume ha sido claro con el tema del capítulo de la Constitución. Además, si nadie sale a defender al pueblo, el pueblo tiene que expresarse también de alguna manera y obviamente pues vienen ahí las críticas cuando el alcalde sale a decir algo, obviamente por defender el voto del pueblo, porque si el alcalde no defiende al pueblo, o sea, ¿quién lo va a defender? Yo digo, ¿no? Eso ya es un punto de vista personal, porque particularmente alguien tiene que salir a defender. O sea, si yo no he votado y yo no tengo la posibilidad de salir en un podcast, de salir en un medio de comunicación, entonces, ¿quién me defiende? O sea, yo diría, ya, pues me quedo tranquilo, no voy a votar. Pues ya, pues, ¿qué voy a hacer? Entonces, yo creo que él actúa con absoluta legitimidad. De Además, acuerdo. a mí esa ley que prohíbe que los funcionarios públicos puedan opinar en un proceso realmente me parece antidemocrático. Lo que uno debería buscar es que los funcionarios públicos no utilicen los recursos públicos para favorecer determinada candidatura. Pero no puedes evitar que se pronuncien, son políticos, son actores políticos. No dejan de ser representan políticos. Representan a la, y son ciudadanos Y también. sobre todo han presentado estas acciones legales, ¿no? Sí, ha presentado ante un amparo. el Tribunal Constitucional. Que yo lo veo ¿Tendrá- muy complicado. O sea, ¿Por qué? complicado porque creo que esto va a tener un resultado después de que ya todo esté dado. Desmadre. Sí, entonces, la verdad, el daño que se le ha causado a todos. Mira, no solamente 500.000 de peruanos probablemente se vieron afectados de manera directa en su voto, pero el resultado electoral nos afecta a todos. A todos nos afecta, ¿no es cierto? Porque tú sabes que no es solo tu voto el que determina que un candidato gane, es el voto de todos. Tú Lo que ha esperas pasado, todos sumen. Panchito, y tú lo comentabas también, de repente puedes ampliar sobre el tema de Magdalena. Así es. El distrito de Magdalena. Que van a salir en marcha, bueno, el domingo Ayer salieron en marcha porque casi el 90% de las mesas no han podido votar, o por lo menos su voto se ha ido al tacho. Y ellos obviamente están diciendo, oye, mi voto quiero hacer que se respete. O sea, es lo mínimo que pueden hacer y es por eso que han salido en marcha. Además, el doctor Sumaeta, que estuvo acá días atrás, de las huestes apristas, él siempre fue candidato, él y ha sido ex jefe, presidente del Congreso. Él indicaba de que, porque nosotros le decíamos, pero mucha gente está cuestionando por el tema del tiempo, porque por el tiempo dicen que ya no se pueden alargar las elecciones. Sobre el tema del cronograma, del ¿no? cronograma y todo. Yo le explico, en el 90 se hizo lo contrario, se hizo al contrario eso, se alargó, estuvieron un año más, es más, dice, él indicaba de que los parlamentarios fujimoristas se tuvieron que allanar porque en un principio no querían y ellos al final, como ya todos habían dado el ok, ellos también dijeron, sí, ok, alargamos y estuvieron un año más. Sí, y eso fue en el gobierno justamente del señor Paniagua, ¿no? Que se quedó. Sí, fue el tercer gobierno, el tercer periodo, digamos, de Alberto Fujimori, ¿no? Así elegido. Reelegido. Reelegido, ¿no? Pero hay circunstancias que también son, hay que ver cuáles son las circunstancias. Primero, que la decisión la tomó el Congreso elegido, vigente. Correcto. El Congreso instalado el 28 de julio tomó la decisión de cortar el periodo de 5 años, o sea, se desprendió de 4 años del mandato que tenía, correcto, para facilitar un nuevo proceso electoral y una nueva elección del Parlamento, etcétera. Pero ahora estamos previos, o sea, ¿qué vamos a decir? Anulemos ahora y hagamos que este Congreso actual se quede un año más. Y o sea, que este ahí no hay ningún presidente desprendimiento. Balcázar se quede un año más. Ahí Dios no hay mío. ningún desprendimiento, ¿no es cierto? Entonces ellos van a decir, claro, ahí Ellos van a extiendo mi querer, periodo. porque también ya sabemos Pero sí en todo tema lo que de tiempo reciben. sí se puede alargar, o sea, en tema de tiempo no habría problema, porque acá están diciendo de que no, porque tenemos que respetar el cronograma. Yo creo De que el acuerdo a la cronograma, Constitución y la transmisión de mando el 28 de julio. yo creo, Pilar, que el cronograma, Francisco, se podría mover respetando el objetivo final, que es que el 28 de julio
juramente un nuevo presidente de la República y 2 días antes juramente un nuevo parlamento y se instale. Correcto. Ahora, eso puede significar mover algo del cronograma, pero dentro del plazo que tenemos. ¿Habrá ¿Va a ser tiempo? ajustada? Ese es el tema, porque no sé cuánto tiempo demore hacer, por ejemplo, una auditoría por parte de estas empresas Bueno, especializadas. según No los lo sé. expertos dicen entre 5 a 6 días. Bueno, yo Una creo que entre buena, ¿no? 5 y 6 También con días sí se puede experiencia, mover, ¿no? Entre 5 y 6 días sí se pudiera mover. Porque la gracia de esta Claro. auditoría es que se den a conocer los resultados antes. Ahora, no debería ser tanto. Si la OMPE ya tiene en un archivo todas las actas electorales y ya tiene también todas las actas vaciadas, no debería ser muy difícil hacer el cruce, que significa una comparación de las actas físicas con lo que se ha vaciado, porque ahí también hay dudas. Hay gente que está diciendo, oye, están vaciando una cosa diferente. Y ahí viene la denuncia que ustedes mencionaban hace un momento, el supuesto ofrecimiento de pagos para que alguien pueda entrar al Congreso, y que además no es una denuncia nueva. Estaba escuchando hace poco una denuncia presentada contra Roberto Sánchez para poder llegar a este Parlamento, para en el poder llegar en el 2021. 2021. Y cuando quieran tenemos el video, si quieres, Pili, para que lo ¿No? puedan lanzar, justamente el video de los que postularon en algún momento y también actuales, que postularon ahora también, que ellos cuentan cómo A les ver. pedían dinero. Cuando quieran, de repente podemos lanzar. Perfecto. Pero ese dinero se puede dar porque no hay el proceso de contrastación. Pero hoy día con la inteligencia artificial Es se puede automático. hacer. Claro, eso es lo Se que puede dicen que hacer. estas grandes consultoras internacionales tipo Pricewaterhouse, Claro. Deloitte, ¿no? Dicen que se tardaría entre 5 o 6 días. Sí. 5 días, ¿no? Y en ¿Pero 5 o qué será, 6 pues? días no se mueve nada. Oye, no se mueve nada, absolutamente. Yo creo que debería el hacerse, si es videíto? que se puede, ¿no? Además- O mientras tanto, además- a mí la ruta a seguir. Ya el jurado, bueno, a través de su presidente ha dicho que se va a dar la auditoría, ha dicho auditoría informática, integral y exhaustiva. Ese es el término que ha usado, total. No ha dado mayor información. Que él debería dar, además, he dicho se pasa una conferencia de prensa para que los periodistas y Claro. todos le preguntan y respondan, porque una entrevista Debería en un ser hoy medio día, impreso, ¿no? por supuesto, ¿no? El tema Hoy. comunicacional me parece que está mal porque lo que tiene que devolverle es tranquilidad y darle confianza al ciudadano. Pero ¿cuál sería el camino a seguir? Hay quienes señalan que tendría que haber un decreto de urgencia. ¿Cómo sería la figura, Bueno, el presupuesto? la utilización de los recursos podría venir prontamente a través de un decreto de urgencia para que puedan tener los recursos que se necesiten para esto. Pero en este momento, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones ya debería estar consultando con expertos para saber cuál es la empresa o cuáles son las empresas a quienes podríamos convocar rápidamente y darnos una respuesta inmediata para su participación o no. De manera que en la tarde podríamos tener ya un pronunciamiento del jurado diciendo si es posible o no es posible. Porque si tú haces unas consultas rápidas, ellos te dirán, oye, si tú me contratas mañana, yo en tanto tiempo me instalo y en tanto tiempo te tengo un resultado final. Ahora, lo comentaba al inicio del programa, en el matinal, lo que algunos señalan en las redes, y ha sonado mucho, incluso se ha viralizado ayer, es que justamente estaría Fernando Tuesta Soldevilla como parte de este comité de expertos y académicos ampliado. ¿Qué te parecería a ti? Mal. ¿Por qué? Mal, ¿por qué? Porque hemos escuchado y hemos visto en mucha información con respecto a que Piero Corvetto es un discípulo de Fernando Tuesta, correcto, y yo tengo claridad con respecto a que seguramente a lo largo del proceso Fernando Tuesta debe haber estado respondiendo algunas consultas de Asesoría, Piero ¿no? Corvetto. Como él Yo ha lo que hecho. No creo, solo Piero tanto- Corvetto, todo el por equipo que está yo- trabajando ahí, que por son eso, todos. Yo lo todos que gerentes creo y todo. es que en la investigación penal que se está haciendo sobre las irregularidades al proceso electoral, Fernando Tuesta debería ser convocado por lo menos como testigo, ¿correcto? Porque No él como debe experto. saber mucho sobre lo que realmente ha ocurrido. De experto a testigo. Pero que vaya, que sea convocado, porque yo estoy seguro que él sabe mucho, porque si es él la figura a la que todos recurren para hacerle consultas, y si Piero Corvetto ha sido discípulo de Fernando Tuesta, o sea, es absurdo pensar que no le ha consultado sobre estas cosas. Entonces debería ser testigo y debería ser honestamente un testigo honesto que nos diga la verdad. Porque él nos podría ayudar mucho en saber los entretelones de lo que muchas realmente cosas, ¿no? pasó. De lo que ha pasado ¿No es detrás. cierto? Realmente lo que pasó, tanto en el jurado como en la OMPE, porque a él le Claro. consultan de ambos Él lados. sabe perfectamente Entonces todo. sería un perfecto Claro, porque dice que también testigo. trabajaba con Salas Arenas.
Por El supuesto, expresidente trabajaba del con, Jurado él ha sido Nacional de jefe de la Elecciones. OMPE y después ha sido asesor de todas las OMPEs que han venido posteriormente, con Magdalena Chu, me parece, y las siguientes, y que cada jurado nacional lo mencionan. Todos los Es que pasaron Eso me por ha ahí. gustado. el gurú de las Todas las- elecciones en el Claro. Perú. Entonces, que venga De como experto a testigo, testigo. y que nos explique, oiga, ¿usted le consultó a Piero Corbeto? ¿Cuántas veces lo llamó Piero Corbeto? Claro, ¿Qué Piero días lo Corbeto llamó? y ¿Qué le compañía, preguntó? ¿no? Porque Piero Claro. Corbeto no ha actuado solo. ¿Qué y tanto eso sabía queda, usted ¿no? de esto? ¿Qué opiniones tenía? Va a ser bien interesante saber cuál ha sido la orientación de los gurús en materia electoral. Ahora, Aurelio, creo que ya tenemos, Panchito, el video. Así es, parece que ya tenemos el video y también para que vayan preparando porque hay audiencia pública del Jurado Nacional de Elecciones, tanto de mesas de sufragio del Callao como de San Juan del Lurigancho también. Hay audiencia pública para que se conozca un poco cómo se va manejando hasta ahorita este tema. Vamos a ver el video donde se observa, por lo menos los testimonios de ex candidatos y candidato actual también. Para que irse como congresista. Tengo 4 testimonios, Ricardo Brerbon, una voleibolista Cecilia Tayit, tengo 2 testimonios más y todos dicen que en el año 2021-2016 el OMPE se comunica con ellos para que irse como congresistas. Y esto va a ocurrir ahora. Ya lo hicieron, lo practicaron y lo van a hacer ahora. Me llamaron del OMPE. ¿De qué año estamos hablando? Del 2016. Señora Taín, tiene que hacer algo porque si no, no va a salir elegida. ¿Qué te dijeron? ¿Quiere hacer algo o qué? ¿Te pidieron plan? Y me dicen, señora, los que van a salir son estos, flash electoral, ¿verdad? Pues salieron todo lo de la listita O sea, desencantada de la política. de la OMPE. Cuando el río suena es porque piedras trae. Último caso, Ricardo Brerbon Casinelli. Que a mí una vez me llamaron por teléfono, personal de la OMP, que había que pagar. Yo no podía creer esto, pero para mostrar que eso era posible, me lo iban a demostrar en las computadoras que ellos manejaban. Y eso sí me sorprendió. Y a las 7 en punto, frente a la computadora vimos eso. Acá está, tengo 2 casos más. Te voy a contar cómo es que a las 6 de la tarde yo era congresista de la República electo y a las 11 de la noche ya no. Roberto me decía que él no había ganado su curul, pero que tenía conversaciones con gente del Jurado Nacional Electoral para favorecerlo a él previo a un pago económico, el señor Roberto Sánchez. Bueno, y importante, ¿no? Los Son testimonios de personas que han actuales estado. y del 2021. Y veía a Aurelio asintiendo cuando veía justamente este video de William Chávez Alcántara, operador chavista peruano, y que justamente él fue subdirector de la revista El Puca, y que, de acuerdo a la versión que ha dado en diferentes medios, incluso con Claudia Toro, en el 2021 Roberto Sánchez le confiesa que pagó para acceder al Congreso Así de la es. República. Así es. Y él menciona que había leído los chats, pero que lamentablemente no se acordaba, no había tomado nota de el nombre que estaba al otro lado de la línea, pero que había leído los chats. Se lo dice en una entrevista a Fernando Carvalho en Radio Programa, en uno de los programas de la radio. Entonces, esto es bien delicado, porque claro, alguien te Se puede va decir... jalando el hilo de la Claro, madeja. por supuesto, Y porque ahí se viene de comprueba procesos además que es el mismo venezolana. equipo. el mismo equipo que ha Estuvo actuado. Corbeto también Así ahí. es, que está actualmente. Estuvo Corbeto en un proceso también cuestionado, absolutamente, ¿no? Bueno, ahora, lo que yo pienso es, cuando alguien te dice, tienes que hacer algo, hay 2 posibilidades, o actúas de manera legal, por ejemplo, mira, para que tú puedas ganarle a tal candidato que está luchando, hay que impugnar determinadas mesas, tenemos argumentos legales para que esas mesas se caigan y con eso nosotros podemos ganar. Esa es una forma. Es una Pero la salida otra legal. forma es cambiar la digitación en la Claro. OMPE. Y eso sí Y es eso ilegal. cuesta. Y eso es gravísimo, porque ahí hay varios delitos de por medio, Por supuesto que cuesta, no creo que lo vayan a hacer gratis, pero me trae a colación lo que ocurría en el año 2000 con la elección del Parlamento, cuando estaba Portillo Campbell y compañía, ¿no es cierto? Entonces, Otros yo creo personajes, que... pero el mismo sistema. Y han mismo- ido, el mismo con el sistema. paso de los años, lo han ido perfeccionando. Claro, han ido ¿Y qué perfeccionando. piensas, Aurelio, sobre eso? Sobre Yo creo que Roberto sobre esto debería Sánchez? haber una investigación ¿Crees inmediata? que ese mecanismo que utilizó ilegal, según señalamiento de William Chávez Alcántara, se ha repetido en este 2026? Podría haberse Podría repetido. probar y podría se le ser. puede anular. O sea, él ya ha estado de congresista, y que No, se sí, podría pero anular. El que delito se no ha tendría que- prescrito, ¿ah? Ajá. Ahí los delitos del año 21 han pasado, ¿Y ni siquiera legalmente han pasado cómo podría 5 años, hacerse? no han prescrito. O sea que yo creo que la sola versión
en un medio de comunicación, debería dar lugar a que inmediatamente la Fiscalía inicie una investigación al respecto. Inmediatamente, porque si él cambió los votos pagando, por ejemplo, estamos hablando de un delito de cohecho, para empezar, y el cohecho tiene una pena de 8 años, o sea que eso no ha prescrito, estamos dentro del plazo para abrir una investigación, y sería importante porque hay gente que ha salido, que ha tenido la valentía de salir a un medio, y a un medio de prestigio, no estamos hablando de que ha dado una declaración así al y vuelo. también ha hablado, ¿no? Con ¿Y Claudia qué Toro. pasaría con todo lo que él ha hecho estos 5 años en el Congreso? ¿No valdría? ¿Cómo pasaría eso? Hay una teoría de los hechos consumados, Congreso eso y no como se ministro, podría, ¿no? Okay, pero pues, sí podríamos determinar si hubo esa irregularidad y qué otras más hubieron. ¿Qué otras más? Porque no creo que sea el único que haya sido contactado y de repente no es del único partido al que le tocaron la puerta o el único que... O sea, que no se podrá tocaría hacer. lo que él ha hecho en el De Congreso. repente ese es el motivo por el cual la OMPE ha venido recurrentemente negándose a entregar las actas del proceso electoral anterior. Cuidado, Ajá, cuidado. claro. Los fujimoristas le han ganado una acción y no le entregan, le dicen primero paga No 3 sé millones cuánto de tiene que dólares. pagar, no sé algún cuánto, monto como 17 descabellado. millones, me parece, de soles, una O sea, cosa descabellada. Por lo que escucho a ambos, el sistema electoral hace agua por todas Está partes. lleno de huecos y lleno de dudas, ¿no? Entonces, ahora, yo acá le tomo la palabra al fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación nos dijo que iba a poner 7.000 fiscalizadores en el Ahora no hay proceso informes electoral. de los Será fiscales. como los 50.000 Habría- fiscalizadores bueno, del Jurado Nacional igual de Elecciones. Deben haber actas, ¿no? 55.000. Deben haber actas. Deben haber por lo menos 7.000 actas, porque aunque no haya pasado nada, el fiscal levanta un acta para decir, hoy he estado acá y no ha pasado absolutamente, doy cuenta a la Fiscalía para que lo tengan en cuenta. ¿Dónde están los 7.000 fiscalizadores del Ministerio Público? Para que nos digan también lo que han podido ver, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay varias instituciones que tienen Involucradas, que están ahí. que dar una La explicación. OMPE de no ha lo que estado a la ocurrido. altura. La Jurado OMPE Nacional de Elecciones. Tampoco, definitivamente. Ministerio El Público. propio presidente del jurado lo ha reconocido ayer en una entrevista. vergüenza, la Me verdad. sorprende, que es una vergüenza. Es una vergüenza, Es una confesión, es una confesión. Mira, ese reconocimiento de ayer, publicado ayer, debería dar lugar a que hoy día renuncie al cargo. Pero cuando le preguntaron por qué Hoy no en país renuncia, normal, sí. él dijo que la ley En el electoral Perú. le impide, cuando esté en pleno proceso, Bueno, hacerlo. pero al por menos veto hacer el renunció. gesto de poner a disposición su cargo ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y declararse responsable y someterse a un proceso de investigación ¿Él interna. también va a ir a la cárcel? No sé, yo no digo que alguien vaya a ir a la cárcel o no. Yo lo que creo es que debe haber una investigación. Las investigaciones determinarán No, pero por la gravedad si hay del asunto y responsabilidad de los presuntos política, delitos. si hay responsabilidad administrativa, si hay responsabilidad Penal. penal, pero tiene que haber una investigación. Bueno, ya hay una abierta contra Piero Corbeto, hemos visto que la semana pasada ha habido allanamientos, ha habido un pedido de detención De preliminar que impedimento no de se salida dio, del el país impedimento de 18 salida ya meses, se dio, ¿no? en fin. Pero esa Allanamiento, investigación impedimento de salida. va a involucrar a mucha gente más, porque yo no creo que esta sea una concepción solamente de Piero Corbeto. Yo creo que han habido ¿Cuál es la instigadores hipótesis? detrás. Mi hipótesis, la Ok, mía, tu hipótesis. es que hay instigadores detrás de Piero Corbeto que lo han orientado Hay más alguien y lo han arriba. determinado a realizar estos hechos. Ahora, Porque- según quién es el muñequito que mueve el títere Panchito, Hay mucha gente que habla de la posibilidad de que esté el señor Cerrón, el señor Balcázar, el gobierno que está actualmente, pero obviamente son temas que hay que probarlo. Acá muchos invitados han venido a decir El Foro de justamente Sao Paulo que creen también dijo- el Foro de Sao Paulo, ya ese es el tema internacional, ¿no? Que sería lo más grande, que el Foro de Sao Paulo sería pues todos los que están manejando al final la semana todo pasada tú este dices tema. un invitado, ¿no? Claro, acá justamente vino el señor Núñez, Luis Núñez, que él es venezolano y él contaba un poco cómo se maneja todo este tema y que él indicaba de que todo esto va manejándose desde el Foro de Sao Paulo, donde tanto Brasil y México y obviamente Venezuela, que ya no es la fuerza con la que tiene, eran lo que iban manejando. Además, el señor Sumaeta hizo una denuncia grave también, y eso César lo voy Sumaeta, recordando. lo escuché así. en las César redes. Sumaeta él dijo que pongan alerta porque él tiene conocimiento de que acá en Perú se están juntando mucha gente del Foro de Sao Paulo, está llegando acá al Perú o ya están acá en el Perú. Como centro de operaciones. Y están convirtiendo al Perú como centro de operaciones. Al ya perder Venezuela,
están queriendo que Perú sea, digamos, el abastecedor de todo lo que hacía Venezuela. Venezuela daba dinero y obviamente por la reserva tan grande que tenemos, que hace unos días lo hicieron a conocer, entonces hay mucho dinero, y él decía de que el Foro de Sao Paulo, muchos integrantes de México, de Brasil, de Venezuela, de Bolivia y de otros países, de Colombia, están acá en Perú y que están detrás de esta elección. Entonces bueno, hay que estar alerta, ¿no? El Perú puede ser un país muy apetecible para el sistema del Foro de Sao Paulo, en la medida en que acá hay una economía subterránea que mueve muchísimo dinero. Por ejemplo, el año pasado se han exportado 12.000 millones de dólares en oro legal, pero también 12.000 millones de dólares en oro ilegal. Y este año el oro ilegal va a exportarse en una mayor proporción. Esa es la décima o el 12% de nuestras reservas internacionales en un año. En un año, ¿no? Y es una economía totalmente subterránea. Ahí hay otro país, otro país que camina con sus propios códigos en la informalidad, la ilegalidad, donde está la minería ilegal, el tráfico de drogas, el tráfico, la pesca negra, el tráfico de madera y otros, y el sicariato y todas esas cosas, ¿no? Que bien explicas, que ha llegado sus tentáculos hasta al menos al Congreso. Absolutamente, y es ese mundo en el que hay gente que se mueve muy bien, porque mientras hay una opción electoral que te dice vamos a darle formalidad al Perú, que haya mayores oportunidades, que todos tengan acceso a una serie de cosas, hay otro mundo que dice, oye, yo lo que quiero es que no haya formalidad, que podamos hacer minería ilegal donde queramos, como Conga, ¿no? En Conga, que antes había un proyecto formal, agua no, hoy día es un lugar en donde todo es minería ilegal, todo es minería ilegal. Entonces hay que reemplazar lo legal por lo ilegal, porque en lo ilegal viven millones de personas gracias a esa economía que algunos alientan y de la cual algunos se nutren electoralmente. O sea, vamos a ver cuántos candidatos de la minería ilegal han llegado al Parlamento. Ahora, lo que yo quería también, Panchito, Aurelio, ver un poco, aprovechando tu experiencia política como ministro, además, ¿no? Además de haber sido congresista, ¿cómo ves ese posible escenario de esa segunda vuelta con la inclusión de Roberto Sánchez? Hemos escuchado tanto en los últimos días y que tiene pues como aliado a Antauro Humala, de quien se quiere ahora desmarcar, ¿no? Pero bueno, Antauro, con todas las entrevistas que da, dice que hasta conversa todos los días con él. Así, han cenado anteayer. No sé cuántas veces anteanoche por semana dijo que con habían él, ¿no? cenado. ¿No es cierto? No, yo creo que Roberto Sánchez no tiene idea de cómo conducir de manera responsable un país. No tiene idea, ¿no es cierto? Todas sus propuestas son para descalabrar el Perú. La intervención del Banco Central de Reserva para quitarle autonomía, la utilización de las reservas internacionales. Imagínate, nosotros hemos podido pasar estos 15 años últimos de crisis institucionales y económicas sin rumbo y sin dirección, gracias al trabajo del Banco Central de Reserva, que ha permitido que se mantenga el tipo de cambio, que las reservas crezcan, etcétera. Pero él quiere atentar contra las reservas, por un lado. Por otro lado, agarra y lo sienta Antauro al costado. Antauro Humala es un tipo altamente peligroso, porque su presencia ahí implica su voluntad de tomar el control de la Fuerza Armada. Por favor, no pierdan de vista lo que les estoy diciendo. 5 años atrás estaba Pedro Castillo con otro grupo de personas, pero tener a Antauro Humala sentado al costado, ¿cuál creen ustedes que va a ser la función de Antauro Humala en un eventual gobierno de Sánchez? Controlar la Fuerza Armada. ¿Para qué quiere controlarla? Para poder perennizar un gobierno y que no se acabe, porque ya tiene control de la Fuerza Armada. Y también los medios de comunicación. Y al otro lado, se adueñan de todo. Claro, y ahí se adueñan de los dueños de los para medios. Los obreros, pero no solamente los medios de comunicación. No sé, para los trabajadores. Han dicho que hay que recuperar el control de las compañías de comunicaciones, ¿no es cierto? Imagínate, se acaba la competencia, todo pasa a nombre del Estado. Han denunciado que todas las privatizaciones han sido ilegales, mafiosas, y por lo tanto hay que volverlas hacia el Estado. O sea, volvemos a tener una economía centralizada, con un Estado que controla, con gente además que no sabe cómo se maneja un Estado, porque él mismo te lo está confesando desde el momento en que dice que el BCR no debe tener autonomía. Y al otro lado lo tiene a Domingo Pérez, que es la antítesis de un proceso debido en materia judicial, y a quien le quieren encargar modificar toda la administración de justicia en el Perú. O sea, eso significa controlar. Que nunca fue fiscal. Eso es para que tú no puedas pelear por tu medio de comunicación. Tú lo habías alertado, Panchito, ¿ah?
Sí, pues sabíamos, todo ¿no? es que todo el mundo... Es que tienes el brazo militar a un lado y tienes el brazo judicial al otro lado para controlar las instituciones y para tomar las empresas, las fábricas. Después van a empezar a querer tomar los medios de producción. Mira, la agricultura, por ejemplo, el año pasado ha generado aproximadamente 15.000 millones de dólares de exportación. Un boom de agricultura. ¿Cuál es la respuesta de ellos? ¿Sabes qué? No debemos producir espárragos porque el pueblo no produce espárragos, no come espárragos. No debemos producir arándanos porque el pueblo no come arándanos. No se dan cuenta que eso es lo que exportamos. ¿Qué quieren? Que produzcamos más papa, que no se puede exportar la papa. Entonces, tienen una concepción equivocada, tienen el cerebro al revés. Y ellos quieren conducir el país y es muy peligroso por la presencia de Antauro Humala. Oye, Antauro Humala es un tipo incontrolable. ¿Tú crees que Sánchez va a poder controlar a Antauro Humala? Sería una ingenuidad, Francisco. Pero es increíble que el señor Antauro Humala, cuando ha hablado, ha destrozado al señor Domingo Pérez, ahora van a estar juntos, va a haber una pelea interna adentro, y no hay que olvidar que hace unos días sacamos un video que está recorriendo las redes sociales, donde se ve a Hugo Chávez hablando, y lo mismo repite el señor Roberto Sánchez, que es lo mismo, son lo mismo. Ellos van repitiendo, no, que yo no soy socialista, no, que de ninguna manera nosotros vamos a respetar. Y lo mismo decía Hugo Chávez, y miren lo que terminó. O sea, y Roberto hay que Sánchez nunca aceptó que Venezuela es una dictadura. Yo encuentro que es muy peligroso, inclusive porque Roberto Sánchez es una figura bastante débil. Si efectivamente llegó al Congreso pagando dinero para poder comprar los votos que le faltaban, va a quedar a merced de Domingo Pérez. Domingo Pérez lo va a manejar, porque él es el que se va a encargar de toda la modificación y el control del aparato judicial. No hay que olvidar y eso le va a quitar la fuerza para este lado, para el control de Antauro Humala, que va a pasar encima. Yo creo que en la segunda vuelta nosotros debemos identificar bien, Pilar, quién es el candidato de la segunda vuelta, porque para mí no es Roberto Sánchez. Yo lo tengo claro. Porque ayer entrevistaron... Es como Humala, ¿no? El 2000... es como Humala el 2000... El cosito. El 2006, sí, en donde él que aparentaba ser el candidato, pero el verdadero candidato era Hugo Chávez. ¿Hoja de ruta habrá ¿No en esto? El va a tener verdadero... que cambiar, pero ellos sí no van a respetar la hoja Claro. de ruta. Yo creo que Sánchez no va a respetar la hoja de ruta. No hay hoja de ruta, no hay hoja de nada. Sí, ellos van a hacer su ideal. Ellos ya lo dijeron, van a hacer lo que ellos quieren. El ideal que tienen van a intentar cambiar la Constitución el día que el Congreso... La gente va a decir, porque alguien va a salir a decir, Pilar, no, están hablando tonterías, porque ¿cómo van a modificar la Constitución? Necesitan 2/3 del Parlamento. Oye, hay que chuparse el dedo para no saber que ellos van a hacer toda la fuerza. Físicamente van a tomar el Parlamento. Físicamente. ¿Crees que el ministro del Interior le va a decir a los guardias no dejen que entren al Parlamento? Los congresistas, los diputados, los senadores van a salir corriendo. Pues no hay forma de controlar Ayer el congresista Panchito Gonza, que estuvo acá en los CT claro, Perú. en el dominical de Claudia, así claro, es, en la mañana. Él ha dicho una cosa también bastante preocupante, ¿no? Que bueno, que ahora critica a Roberto Sánchez, le ha dicho que es un farsante, le ha dicho de todo a Roberto Sánchez, pero dice que luego, bueno, va a tener que votar por él, ¿no? Porque los de izquierda son así. De acuerdo, y a eso cierran es lo que voy. fila en esta última etapa. De acuerdo, eso de que algunos dicen, no, pero Cerrón, están peleados. Cada farsante, uno tiene su le línea. Ha dicho, farsante. Todos tienen su línea de izquierda, ¿ok? Ahorita están probablemente enfrentados, pero a la hora que van a ir al bloque, van en bloque todos juntos, claro. Eso queda claro. O sea, Totalmente. Cerrón va a terminar apoyando. Y adentro va a haber una olla de grillos, ¿no? Claro, van a arrancharse, así es. Por lo que puedan, se van a llevar las como llenas cuando agarran, ¿no? A un venado y cada uno va a agarrar. Cada uno va a agarrar lo que lo va a puede. destrozar. Van a dinamitar así es. el Estado. Claro, pero hay una concepción y hay que atrás. recordar, Justo Aurelio, las investigaciones que tiene Roberto Sánchez por el pésimo manejo que hizo cuando fue ministro de Comercio Exterior durante el gobierno de Pedro Castillo, que fue el ministro que duró más, ¿no? Que lo acompañó durante toda su gestión. Hay un concepto mayor por malas detrás. Contrataciones, por contratar a personas sin reunir el perfil, por contratar a la propia familia, por pasar vouchers de comida, de pollo a la brasa, de lavandería. Imagínense ustedes como gastos diarios. Claro, ahora hay un concepto atrás que es mayor y que seguramente en algún momento podremos conversar. Ellos creen que el Estado, tal como es, no funciona. O sea, esa es su primera concepción. Cuando ellos dicen vamos a modificar la Constitución y vamos a cambiar todo, es porque lo actual para ellos no funciona y tampoco les interesa. ¿Sabes por qué, Pilar?
porque ellos tienen otro Perú. Es el Perú en donde circula la ilegalidad y la informalidad. En ese Perú se desenvuelve. A ellos no les interesa pagar impuestos, no les interesa que existan reglamentos para obtener determinadas licencias, que se respete la autoridad, que se respeten los procedimientos, que haya un Congreso de la República. No funciona, porque viven en el mundo en donde cada uno hace lo que le da la gana y gana el más fuerte, que es el mundo donde está la minería ilegal, el narcotráfico y hasta la jungla tiene leyes, ¿no? Porque yo ¿y a dónde podríamos ir? Respeto la ley de la selva. ¿A dónde podríamos ir? O sea, ¿hacia dónde? Bueno, hay que ganar este proceso electoral. Hay que llamar la atención de la gente, hay que cuidar los votos. Hay que cuidar los votos. Hay 4.500 mesas en los centros poblados donde debe haber de todas maneras. Bueno, ahora se está cuidando los votos, ¿no? Frente a lo que ha ocurrido. Y hay que llamar a todas las instituciones a que intervengan. Oiga, fiscal de la Nación, ayude. Usted dijo que habían 7.000 fiscalizadores a la segunda vuelta. Meta todo lo que puede. Este es lo más importante para el país, porque estamos tratando de salvar la institución que tenemos en este momento y no dejar que se desparrame, porque va a terminar haciendo esto tierra de nadie. Que es una preocupación además, ¿no? Absolutamente. Para un sector, para otro no, porque te repito, hay otro mundo en el que el que se propone de un país formal, de crecimiento económico, con reservas y todo, no interesa porque para ellos no funciona. Hay quienes señalan que pasen la página, ya vayamos a la segunda vuelta, porque eso está afectando seriamente el sistema institucional. Yo no creo que podamos evitar una segunda vuelta, no creo que podamos evitar que el proceso electoral se acabe. Por eso creo que lo que debemos es presionar para que haya esta auditoría en los próximos días y para que nos acerquemos a la verdad, de alguna manera. Y acá hay otro responsable que pasa piola, que es el presidente de la República, ¿no? Ay, ¿qué ha declarado ayer? ¿Tenemos presidente? Anoche declaró. Ayer salió de declaración, pero no sé. Bueno, pero dicho que no se puede meter, no interviene, que no puede hablar de fraude, que el Ministerio Público tiene que investigar. Hay algunos conceptos que puede necesitar evitar por ser un presidente, pero eso no quita la responsabilidad de garantizar un proceso transparente, ¿no? Y que para no lo eso, ha hecho, ¿no? Pero él no tiene liderazgo, pues él no tiene liderazgo. Esa es la ¿Qué verdad. podría haber hecho? Porque él dice, bueno, si es que hubiera hecho algún tipo de acción frente a lo ocurrido, hubiera pues cometido algún tipo de infracción constitucional. Sí, con el apoyo del Sistema Nacional de Inteligencia, él pudo haber detectado todas estas cosas y convocado al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y al propio Corbeto y decir, oiga señores, esto está pasando y qué están haciendo, y hacer advertencias y transmitir esto también a las instancias correspondientes como es el Ministerio Público, etcétera. Pero él se ha puesto atrás y ha estado más preocupado en viajar el día de las elecciones a su Chiclayo querido, donde todos nos gusta ir, pero él es el presidente de la República y no puede pasar el día de las elecciones, ¿no?, paseándose, cuando el país se incendiaba en gran parte, especialmente en la capital. Claro, bueno, así es. Creo que ya tenemos que ir a una pausa comercial. Aurelio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y más adelante vamos a ir también con lo que es la audiencia pública que se está dando en el jurado